Gracias, Tomás. Realmente es increíble la oportunidad que tenemos como sector, y pensando un poco en el cierre de este contexto, invitamos a José Gobé. José tiene una mirada regional en lo que es el agro y las cadenas de valor. Así que, José, muchísimas gracias por acompañarnos y estar con nosotros. Muchas gracias, Adblick y Bizblick, por esta oportunidad de conversar sobre estos temas tan importantes como innovación, AgTech, Entrepreneurship, en un momento tan importante para nuestra industria del agro. Cuando vemos lo que es la historia de la agricultura, vemos que estamos siempre a lo largo de toda la historia, desde hace 10.000 años antes de Cristo, llenos de desafíos que hemos podido resolver con tres cosas: innovación, ciencia y tecnología. Cuando vemos las distintas crisis alimentarias por las que hemos pasado, se han resuelto con distintas tecnologías. En un principio, la revolución mecánica con la introducción del arado, luego fue la revolución verde de Borlaug con la genética de poblaciones, sobre todo en los trigos, la biotecnología a partir del 2000 y ahora todo lo que es la tecnología AgTech y FoodTech. Si bien siempre hemos superado esos desafíos, esta situación presenta desafíos diferentes. Hasta ahora siempre ha sido una seguridad alimentaria para cubrir la necesidad básica de alimentos de esta población que somos hoy, 7.000 millones de habitantes, en los cuales tenemos 5.000 millones que están en la clase media, 4.000 en la clase media baja y 1.000 en la clase media alta, 1.000 en una clase alta o más enriquecida y lamentablemente 1.000 millones que siguen en la pobreza. La buena noticia es que han salido ya 800 millones. Pero tenemos el desafío de que va a haber 2 billones más, 2.000 millones que van a entrar en la clase media, van a empezar a consumir lo que es proteína animal, entonces vamos a estar necesitando aproximadamente 58 millones de toneladas más en los próximos 5 años, fundamentalmente en carne aviar, carne porcina y carne bovina. Si vemos el total de población, fíjense la disparidad que tenemos. Tenemos 2.000 millones de personas en el mundo que son obesos y con sobrepesos, pero al mismo tiempo tenemos casi 700 personas desnutridas y mal alimentadas, 135 millones son chicos y se habla que va a haber 45 millones más por el impacto del COVID. Muchos desafíos, como veíamos. Pero si el desafío ha sido históricamente satisfacer las necesidades básicas de alimento, vemos que aparecen otras necesidades. La conciencia ambiental a partir de los 70, 80, el requerimiento de sustentabilidad cada vez más fuerte, las tres patas de la sustentabilidad, la económica, la ambiental y la social, empieza a ser una demanda muy grande y lo que estamos viendo cada vez más es el pedido de transparencia y de opciones del nuevo consumidor, de un consumidor distinto de alimentos en el cual antes era satisfacer mis necesidades básicas de alimento y ahora es cada vez más tener una identidad por lo que yo como. Entonces, si antes y tradicionalmente siempre fue producir volumen a bajo costo, eso lo seguirá siendo para miles de millones de personas que lo van a necesitar, pero se agrega para el nuevo consumidor, sobre todo en países desarrollados, la calidad y la variedad como componentes fundamentales. Entonces, ante esta nueva demanda del consumidor, con todas las limitantes que tenemos como productores, encima nos demandan cosas nuevas, ¿cómo vamos a hacer? Bueno, otra vez la respuesta es la innovación y la tecnología. Y la buena noticia es que estamos en un mundo con una abundancia financiera y que hay muchos inversores interesados en que la tecnología resuelva estos problemas. Entonces esto va a producir una innovación en la cadena para resolver muchos de los problemas que tenemos hoy. Uno de los cuales es, del total que producimos, como ven en esa torta, hay un 33% de la alimentación que se produce que se pierde. Se pierde por sequías, se pierde por pestes, ¿no?, que no podemos controlar a pesar de todos los pesticidas que tenemos, se pierde por logística, se pierde por desperdicios a la hora de comer. Fíjense con ese 33%, cuántos de esos 800 millones que pasan hambre podrían no pasarla. Esas soluciones las va a traer la tecnología, con la uberización de la logística, con, como vamos a ver ahora, muchas de las otras herramientas. Entonces estamos frente a este nuevo consumidor que demanda, como habrán escuchado, distintas certificaciones, certificaciones ambientales, non-GMO, orgánico, alimentos sin antibióticos, bienestar animal, muchas de esas sin sustento científico y muchas de esas porque por ahí escucharon a alguien en un YouTube que hablara 10 minutos y le decía que ese alimento era natural porque era así.
Pero bueno, es la realidad, es el nuevo consumidor, es el consumidor que hoy es mayoría, el nativo digital. Tradicionalmente era el baby boomer, nació en los 50-60, después pasó a ser mi generación, una generación en la cual adoptamos la tecnología de Internet, pero si ven en esa curva amarilla, por primera vez en este año pasa a ser la categoría de nativos digitales que nacieron con Internet, nacieron con la digitalización, pasa a ser la categoría más grande con muchas implicancias. Entonces, ¿qué hacen las grandes empresas de alimentos? Que pierden esos consumidores y no reaccionan. Empiezan a reaccionar y vemos cómo McDonald's en 2015 empezó con la producción de huevos en gallinas no enjauladas, a reducir los azúcares, a reemplazar el jugo de la cajita feliz por un jugo de naranjas orgánicos y últimamente a reemplazar gran parte de la proteína animal por proteínas alternativas. Empresas como Tyson, General Mills, las grandes de alimentos en Estados Unidos, invirtiendo en empresas de tecnología de alimentos nuevas con proteínas alternativas como Beyond Meat, empresas como Danone comprando Wild Wave Foods por 10 billones, una empresa láctea orgánica o de lácteos alternativos. Si no lo hacen, empiezan a perder market share. Miren lo que nos ha pasado con algunos clientes productores de carne aviar y porcina que vendían a estas grandes empresas de alimentos de Estados Unidos. Les dijeron, a partir de determinada fecha necesito que tu producción sea sin antibióticos. Como ustedes saben, en la producción porcina, el antibiótico no solo para prevenir enfermedades, sino muchas veces para mejorar la conversión de alimentos. Si no se hace, a veces está por abajo la rentabilidad. Bueno, si no se hace, muchos de los clientes en Estados Unidos y en Europa les dejan de comprar porque necesitan la carne libre de antibióticos. Entonces, hay que reaccionar. ¿Y estas empresas de alimentos por qué reaccionan? Porque fíjense lo que está pasando en Estados Unidos. Han perdido 17.000 millones de dólares que han cambiado de manos, digamos, que antes eran clientes de ellos y ahora de pequeñas empresas que reaccionan más rápido que estas empresas grandes de alimentos y les sacan los clientes. Empresas que empiezan a producir estos alimentos diferenciados para este consumidor nuevo. Entonces las grandes empresas empiezan a reaccionar e invertir en estas empresas chiquitas, empiezan a armar consorcios entre ellos, empiezan a juntarse con otros jugadores de la cadena como vemos en este gráfico. Muchos productores me dicen, bueno, pero eso acá nunca va a pasar, no va a llegar, ¿por qué nos van a cambiar a nosotros? Bueno, fíjense lo que es en Latinoamérica el peso de la industria de alimentos, que tiene una facturación de 225 billones de dólares, contra 20-25 billones que es el sector de semillas y de crop protection. ¿Quién va a influir sobre quién? Claramente el tamaño del peso lo tiene la industria de alimentos, que cada vez va a influir más sobre nosotros. Entonces tenemos que adaptarnos a esto. La buena noticia es que tenemos la tecnología y tenemos las inversiones. Y ahora no voy a entrar en muchas de las cosas que hablaron otros, pero tenemos varias de las herramientas que vemos ahora van a resolver estos problemas, ¿no? Uno de ellos es todo lo que es la innovación en el agro, todo lo que es la transparencia y la trazabilidad en la cadena y todo lo que es la tecnología en alimentos. Y tenemos muchos casos, como vimos en este panel que ha nombrado Tomás y otros, de jugadores que ya están en Latinoamérica. Jugadores que empezaron como startups de tecnología, pero que han crecido y manejan, por ejemplo, en el caso de Farmers Edge, fondos por 120 millones de dólares para digitalización. En el caso de Intrexon, para cambiar el ADN de algunos, insectos que son perjudiciales para la industria. 2 billones en market cap. Empresas como Bioceres, empresas como Calix, Benson Hill, que están trabajando en edición génica y que van a permitir a otras empresas como Don Mario y semilleros competir y seguir compitiendo con grandes batches de Research and Development que tenían las semilleras grandes. Innovaciones también en los modelos de negocio, ¿no? Amazon comprando Whole Foods por 17.000 millones, trayendo innovación, y hoy Amazon vale más que todos los otros retailers como son Walmart, como son Kroger juntos. Modelos innovadores como Farmers Business Network en Estados Unidos, con 12.000 productores que empezaron uniéndose, hoy ya tiene 570 millones de dólares en diversas rondas, ya cerraron la semana pasada una de 250 millones, para invertir en un modelo mucho más directo, ¿no? Que no vaya a través de la distribución tradicional. Índigo, dando créditos al carbón, dando también modelos de diferenciación en contratos compra de trigo y de semillas diferenciadas, también con un valor de mercado de 1.400 millones. Nuevos jugadores, nuevos modelos y jugadores tradicionales como IBM, Cargill y Walmart que se juntan en grandes consorcios para trazabilidad a través de blockchain de los alimentos. Todo esto está pasando y todo esto va a impactar en los próximos años en nuestra cadena.
Y en la parte de nuevas inversiones vemos que crecen las inversiones en el sector de agro. Como vemos, hay una abundancia financiera en el mundo, tasas muy bajas, y todo lo que son fondos de pensión, hedge funds y otros necesitan lugares donde invertir que tengan tasa. Entonces aumentan la inversión en lo que conocemos como activos alternativos, de los cuales todavía es un 3% del total invertido. Y dentro de esos activos alternativos está el agro. Fíjense cómo ha ido subiendo la inversión en agro hasta llegar a los 66 billones. Creemos que va a llegar a los 200 billones en el 2030. Y mucho de esta parte va a ir invertido a esas nuevas tecnologías. El año pasado se invirtieron 1.400 millones en Venture Capital de agro y alimentos en Latinoamérica. Vamos a hablar los últimos 5 minutos del impacto que está teniendo el COVID en la cadena de agro, como nos pidieron. Y vamos a empezar con estas 4 primeras tendencias, ¿no? La primera, el agro se encuentra dentro de los sectores menos impactados por el COVID. La segunda, estamos viendo algunas señales de cambios a nivel comercio internacional. La tercera es una aceleración de la digitalización. Y la cuarta, estamos viendo que las empresas del sector que están más digitalizadas son las que mejor les está yendo. Vamos a empezar con la primera. En estos gráficos vemos, en el gráfico celeste y azul, en Europa, cómo claramente el sector agro ha sido el menor impactado en lo que es empleo, ¿no? Ha perdido menos empleos. En el sector verde vemos un trabajo de Moody's en Estados Unidos de cómo el impacto financiero en la cadena de alimentos y de agro también ha sido el menor. O sea, un sector que por distintas características de producirse en zonas rurales con bajo impacto de COVID, por ser actividad esencial, ha recibido el menor impacto hasta ahora. La segunda tendencia, cambios en el comercio internacional. Nos pegamos un gran susto en un principio cuando vimos que países como Vietnam, tercer productor de arroz del mundo, cerraba sus exportaciones. Rusia cerraba las exportaciones de 7 millones de trigo. Rumania cerraba todas sus exportaciones de granos. Muchos países que viven de esos alimentos, como Singapur, que importa 90% de sus alimentos, países del Medio Oeste, se pegaron sustos grandes. Por suerte eso cambió, ya el flujo es normal o casi normal, pero muchos empezaron con alarmas y como consecuencia esto va a traer a futuro, digamos, mayor conciencia de producción local versus la producción internacional. Vamos a las tendencias que veíamos antes de COVID y que vemos durante COVID. Muchas de estas se están acelerando. Hagamos foco en estas dos, la agricultura digital y todo lo que es la venta online o la venta digitalizada. En estas dos vemos una aceleración muy importante. Miren este gráfico. En la adopción de e-commerce en Estados Unidos hemos saltado entre 5 y 10 años en 100 días. Sí, entre 5 y 10 años en solo 100 días. Veníamos creciendo de a 5% a 10% por año en la penetración de e-commerce. En los meses de COVID se ha saltado, hemos llegado al 35%, lo que hubiera tardado 10 años. Eso en Estados Unidos. Me voy a decir, bueno, en la región, ¿qué pasó? Miren lo que es Mercado Libre. Ha saltado con crecimientos de 79% contra el año pasado, 40% en el caso de Argentina, en el caso de Brasil 30%. En la categoría que ven ahí, la segunda de alimentos, 164% de aumento de compras de alimentos comparadas con el año pasado se están haciendo digitalmente. En lo que son pagos digitales, 71% de aumento. Aumentos que ellos creían los iban a tener en 3-4 años los están teniendo ahora por el impacto del COVID. ¿Qué pasa en nuestro sector de agro? Bueno, fíjense, lo estamos viendo con muchos de nuestros clientes, las empresas más digitalizadas han sido las mejor posicionadas en tiempos de COVID. Tenemos el caso de John Deere, en el cual el CEO John May atribuyó que gran parte de no haber tenido un impacto financiero grande durante el COVID ha sido porque estaban digitalizados o con muchos de sus productos que, como ven ahí, tuvieron crecimientos del 300%, como el Remote Display Access, todo lo que es el servicio de advisory remoto, las alertas digitalizadas, les han permitido mejorar durante el COVID. Tenemos el caso de Instaagro en Brasil, un marketplace digital para productos de agro, triplicaron la venta en solo 3 meses. Tenemos el caso de Grão Direto también en Brasil, multiplicando todo lo que son las ventas de granos digitalizadas. Muchos productores que no pudieron o restringieron su actividad física o sus movimientos, tuvieron que aumentar las ventas a través de marketplaces. El caso de Citrac, del grupo Pescarmona, que tiene 60.000 camiones monitoreados, muchos pedidos en su división de Citrac Agro de cómo aumentar la conectividad en el agro, en el campo. Gente que no tenía conectividad, quiero más conectividad, quiero más banda ancha,
quiero traqueo de Hacienda, quiero traqueo de Ciro Bolsas. Bueno, empresas tradicionales como Bayer y muchas otras haciendo campaña digitalizada de su venta de semillas y de insumos a través de marketplaces como Orbia, los gobiernos digitalizando requisitos fitosanitarios, planes canjes digitales, remate de toros online. Todo se ha acelerado durante estos 3 meses y mucho, el que lo usa se da cuenta que tiene ventajas y lo va a seguir usando. Mucho volverá a la parte tradicional, pero mucho se va a seguir usando así por los beneficios que esto trae. Vamos a ver brevemente en la Argentina los elementos positivos y negativos. Dentro de los positivos, como dijimos, el agro ha sido uno de los sectores con menos impacto. Por suerte las áreas rurales tienen muy pocos casos de COVID y los problemas logísticos han sido menores para el envío de la cosecha, que está terminando de enviarse a los puertos muy bien. El área sembrada de trigo, ahora con algunas restricciones climáticas, pero estará entre 6 y 6,5 millones de hectáreas. Sorprendidos muchos porque no creíamos que con las condiciones iba a ser así, pero el productor está eligiendo mantener su posición en dólar y eso implica seguir invirtiendo en semillas, en fertilizantes, en insumos y en trigo. Las exportaciones de carne siguen muy sostenidas, sobre todo por el motor de China. Fíjese, los 3 últimos meses ha ido aumentando a pesar del COVID. China es hoy casi el 70% de nuestras exportaciones y vemos que eso va a seguir creciendo. Dentro de los elementos negativos, lamentablemente el impacto de la economía va a ser de los peores de nuestra historia. Estamos previendo un 12 a 14% de caída, por ahí va a ser menor ahora con la renegociación de la deuda. Se han suspendido algunas negociaciones importantes para el sector, como la zona de libre comercio entre Mercosur y la Unión Europea. Y esto es lo que estamos viendo en la Universidad Austral con el Ag Barometer de encuestas que hacemos a los productores. El nivel de confianza en el sector está cayendo a los niveles más bajos desde que empezamos a hacer la encuesta. Esto claramente es porque este nuevo gobierno ha aumentado las retenciones para los cereales, para las leguminosas y el productor no ve un escenario positivo en qué confiar para el futuro y en el presente, ¿no? Entonces, ¿cómo vemos las perspectivas de corto y mediano plazo? Las tendencias micro, va a seguir esta digitalización en los meses de COVID y en lo que venga, va a aumentar los pedidos y el requerimiento de conectividad, van a crecer nuevas tecnologías como Internet de las Cosas, como todo lo que es inteligencia artificial, como todo lo que es Big Data aplicado al agro, como todo lo que es satelitación. Van a crecer también las presiones por producción sustentable, como vimos en este nuevo consumidor, cada vez pidiendo más alimentos trazables, naturales, saludables. En el comercio internacional vemos que puede haber un cambio importante con este conflicto que se había normalizado entre China y Estados Unidos, pero que claramente por el COVID cada vez se va acentuando más. Habían firmado a principios de año que iban a comprar 36 billones de productos agropecuarios China de Estados Unidos. Recién hasta esta altura viene comprando 8 billones, frenando muchos cargos desde Estados Unidos. Con todo lo que estamos viendo toda la semana, ese conflicto se puede acentuar y eso puede ser beneficioso. Estamos recibiendo signos de que están necesitando más de nuestros productos como soja, maíz y carnes. Creemos que va a seguir la demanda por las 3 proteínas animales. En Brasil, durante el COVID, ha aumentado las exportaciones de cerdos 43%, 12% las de aves. Y eso es porque los frigoríficos norteamericanos han parado por el COVID, han tenido algunos problemas y en Brasil, en Argentina, por suerte podemos seguir exportando. Debido a las devaluaciones, nuestros activos van a estar baratos en dólares y eso va a hacer que jugadores estratégicos globales crezcan en sus adquisiciones de empresas de alimentos de la región. Vemos mucho más en Brasil que en Argentina, por el riesgo político que hoy representa Argentina. Y en lo que es la situación macro, los grandes países invirtiendo mucho en que se recupere la economía. Se habla de 3 trillones en Estados Unidos. Tengan una idea, Argentina tiene un PBI de medio trillón. 3 trillones que van a llevar a 5 el gobierno americano. Y en el agro con el programa HIL, casi 40.000 millones de dólares. En Europa, 2 trillones a nivel global y 20.000 millones para el agro. Lamentablemente en nuestros países aumentan las retenciones y no tenemos soporte del sector. Pero si vemos las otras crisis, el agro es el que ha sido el motor para que salgamos de esto. Esperemos que nuestros gobiernos entiendan que esa debería ser también la receta para salir rápido de esta crisis económica, en la cual de los $2 que entraron el primer semestre, $1 lo trajo el agro, en el cual vemos que el turismo, que es otra entrada de agro, está frenado y va a estar frenado.
lo que es vaca muerta va a estar frenado también por el precio del barril de petróleo. El agro es la solución. Entonces, para terminar, para llevarnos a algunas conclusiones, vemos que continúa la creciente demanda de alimentos, vemos que la región de América del Sur va a ser en gran parte la proveedora de estos alimentos en los próximos 10 años, que los nuevos consumidores exigen mayor sustentabilidad, transparencia y trazabilidad en la cadena, que muchas empresas no están preparadas y tienen que reaccionar rápido, al igual que nosotros como productores, ese es el trabajo que estamos haciendo, pero que la buena noticia es que hay abundancia de recursos financieros para hacerlo. Esperemos que muchos de ellos entren a la región y entren rápido como lo están haciendo. El COVID claramente ha acelerado muchas de estas tendencias, sobre todo la digitalización del sector, y las empresas que lo han implementado son las mejores paradas y van a estar mejores paradas para el futuro. Y finalmente, creemos que el sector agro, a pesar de estar en una de las peores crisis de la historia, debería ser el motor para que salgamos de esta crisis como país. Apoyar al sector para que sea el motor de esa salida debe ser la premisa número 1 de nuestros dirigentes y de nuestros gobiernos. Esperemos que puedan darse cuenta de esto y que podamos hacerlo. Muchas gracias.